bienvenidos y bienvenidas a nuestro conversatorio titulado La tradición milenaria de utilizar máscaras y cómo este elemento cobra vida en la identidad del Caribe colombiano. El día de hoy nos acompaña Manuel Pertús, maestro artesano, licenciado en educación artística y un especialista en las máscaras del Carnaval de Barranquilla durante 38 años. Actualmente es profesor de artes plásticas. Bienvenido, Manuel. Sí, muy buenas. Gracias, María Alejandra, por esta oportunidad que me brinda para poder compartir un poco de estas grandes experiencias significativas en el mundo de la talla en madera, sobre todo de nuestra tradición cultural, como son las máscaras elaboradas en madera, y donde pues se hace toda una reminiscencia de nuestros ancestros. Y hoy pues queremos pues compartir un poco acerca de esa gran tradición que hoy pues reúne a un sinnúmero de protagonistas, hacedores en todos los campos de la acción, y que permiten poder engalar nuestro Carnaval de Barranquilla como uno de los centros más atractivos a nivel mundial. Entonces hoy creo que vamos a contar un poco acerca de esos grandes orígenes, cómo la descendencia de nuestra tradición cultural ha venido desde Europa, África, y llega a nuestro continente americano, y cada una de estas pues trae consigo una serie de tradiciones y culturas populares que se concentran en nuestro territorio del departamento del Atlántico, como es el Carnaval de Barranquilla. Bueno, vamos a compartir un poco acerca de un poco de historia. Gracias a esto lo sacamos del libro que escribió pues Presidencia de la República, Carnaval de Barranquilla, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, el cual se le otorga este reconocimiento por parte de la UNESCO, porque pues ha tenido una gran incidencia pues en la cultura popular del Caribe colombiano. También aquí han participado grandes antropólogos, sociólogos, hacedores, la Fundación Carnaval de Barranquilla, el Instituto Distrital de Cultura de Barranquilla. Cada una de estos pues en este libro fue publicado en junio del 2002. Ahí pues sacamos algunas anotaciones acerca de esa reminiscencia de antaño a lo que hoy pues se conoce como el Carnaval de Barranquilla en nuestros días. Entonces el proceso evolutivo, toda esa parte de tradición y cultura pues la podemos ver en estos momentos. Entonces pido a María Alejandra que nos comparta pantalla. Y el tema hoy es la tradición milenaria de utilizar máscaras y cómo este elemento cobra vida en la identidad del Caribe colombiano. Dentro del contexto universal, podemos decir que siempre se ha hablado sobre Grecia como el punto de origen de los carnavales. Las ceremonias en honor a Bacó en el tiempo de la vendimia, en las que se celebraban recolección, dieron origen a lo que son conocidos en Occidente como carnavales. Estos ritos se disputaron posteriormente durante el Imperio Romano y se extendieron por toda Europa para asentarse definitivamente en reinos como España. Durante la Edad Media, los viajes de conquista y colonización trajeron las celebraciones al Nuevo Mundo. Así se mezclaron con las tradiciones prehispánicas y tomaron características propias de cada región de cada grupo étnico a lo largo y ancho de la geografía americana. Y vemos aquí como desde Grecia pasamos por España y luego en esos viajes de colonización
pues trajeron consigo cada uno culturas totalmente diferentes, como la descendencia africana y los descendientes españoles y nuestra descendencia indígena. En nuestro territorio, en el Caribe colombiano, especialmente en el Atlántico, tenemos la etnia mocana, que es una de las etnias de mayor tradición, y a las cuales pues en ese mestizaje que hubo, pues hoy formamos parte de esa identidad, de esa trietnia cultural que hoy corre por nuestras venas. ¿Pasamos? Dentro de la referencia histórica, podemos decir que el Carnaval de Barranquilla es la puesta en escena de valores simbólicos y códigos pertenecientes a diversas subculturas del Caribe colombiano, generadas por el mestizaje triétnico que dio origen a la actual población de esta región del país. Cabe notar que cada una de estas, y lo decía anteriormente, cada una de estas aportes culturales, cada una maneja pues su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, y que hoy pues se recoge en todo ese contexto cultural que hoy pues da vida al Carnaval de Barranquilla. En tiempos de la colonia, podemos decir que los esclavos africanos y aborígenes participaban en masas en la celebración de la Virgen de la Candelaria, el 2 de febrero, cuya novena se iniciaba el día de San Sebastián, el 20 de enero, y es el antecedente mejor documentado de las carnetolendadas. La descripción que hace Joaquín Posada en este contexto pues hace referencia de los criollos y los aborígenes y la descendencia africana. Cada uno pues tenía pues una connotación pues acerca de sus deidades, de su cultura, pero también que afirma pues Joaquín Gutiérrez acerca de ese estatus en el cual pues formaban parte de esa colonia. Y vemos como la clase popular, pues los españoles en su monarquía pues tenían sus estatus, y que en ese momento pues lograban pues representar esas festividades, y pues en conjunto pues participaban como tales. ¿Cómo se bailaba en esa fiesta en Cartagena? Se inicia durante el siglo XVII y se comprueba idéntica en el Carnaval de Barranquilla del siglo XIX, bueno, hasta nuestros días, ¿no? Entonces vemos aquí como esa comparación que se hace desde esta época y a lo que actualmente se desarrolla. Vemos una similitud, pero bajo unos patrones de identidad que pues permite poder darle una originalidad de su identidad como tal. Entonces cada uno manejaba y guardaba sus proporciones en cuanto a su vestuario, a su coreografía, a su parte dancística. Pues todo esto pues se notaba. Por su posición geográfica y su rápido desarrollo comercial, este sitio de libre equidistante de las dos ciudades más antiguas de la región, Cartagena de India y Santa Marta, recibió la influencia masiva de hombres y mujeres de esas ciudades, de los pueblos de la ribera del río Magdalena y de las sabanas de Bolívar, quienes trajeron consigo las fiestas religiosas, danzas y tradiciones propias de su pueblo de origen, lo que generó un espacio de convivencia principal característica de la ciudad que se refleja en el carnaval. Y notemos aquí algo muy interesante, y es que cada una de estos inmigrantes que más adelante vamos a ver el recorrido de los cuales vinieron los aportes culturales. Uno entraron por Santa Marta y otro entraron por Cartagena. En cada una de estas, principalmente la de Santa Marta, que lograron entrar a nuestro municipio y poderse establecerse en ella pues cada una de esas identidades, culturas, tradiciones y costumbres de las cuales se desarrollaron en esta época. ¿Podemos seguir? Dentro del
itinerario del Carnaval del Caribe colombiano, a falta de suficiente documentación escrita sobre el origen y desarrollo del carnaval, cabe notar que los escritores acerca de los orígenes del carnaval de Barranquilla como tal, no hay una fecha exacta o concisa o precisa a la cual se pueda decir que a tal fecha pues inicia el origen pues del carnaval de Barranquilla. Sin embargo, se dice pues acá los escritos que se aventuran a una ruta invisible de una posible llegada a Barranquilla, partiendo de Santa Marta hacia el occidente. La fiesta penetró en la aldea de indígena de Gaira y pasó a Ciénaga, de allí por las vías acuáticas a través del caño Clarín, que une el río Magdalena con la Ciénaga Grande de Santa Marta. Entró los pueblos de la Ciénaga Grande y pasando por Soledad y Galapa, siguió hacia Barranquilla. Cuando aquí está algo interesante, y es que Galapa está considerada como uno de los municipios que podemos decir que es la fundadora de Barranquilla. Cuando estos inmigrantes llegaron y se establecieron en el municipio de Galapa, ya teníamos el mestizaje y toda la población desarrollada. Sin embargo, ciertas costumbres y tradiciones se desarrollaron y fueron en las barrancas de Barranquilla, en donde porque fueron a buscar agua allá a las barrancas, y en ese lugar vieron pues algo muy fértil, y en ese momento tuvieron quienes lograron desarrollarse y poder generar pues el desarrollo de la ciudad de Barranquilla, que hoy se le dio ese desarrollo por medio de esta gran influencia. Entonces, y pasando por Soledad y Galapa, siguió hacia Barranquilla, sitio de libre, consolidando el siglo XVIII. Por esta misma vía continuó hacia el sur por la ribera occidental del río Magdalena hacia Sitio Nuevo, Plato, El Banco y Tenerife. Entonces vemos cómo cada uno de estos municipios tiene pues consigo esta identidad cultural, y en cada una de ellas se establece o se desarrolla estas fiestas tradicionales como el Carnaval de Barranquilla. Simultáneamente, desde Cartagena, puerto y ciudad colonial, el carnaval viajó hacia la ribera opuesta oriental del río Magdalena a través del Canal del Dique y llegó a Magangué, Calamar y Momposo, poblaciones que están casi al frente de las otras mencionadas del departamento del Magdalena. Y el párrafo anterior, todas ellas y los pequeños poblados en sus influencias son los grandes proveedores de las danzas de tradición popular que hoy identifican el Carnaval de Barranquilla. Entonces vemos que cada uno de estos municipios son aportantes a la identidad cultural del Carnaval de Barranquilla. Está considerado nuestro municipio de Galapa como uno de los grandes escenarios donde le aporta gran número de danzas y tradiciones folclóricas, grupos folclóricos. También vemos aquí también los diferentes tipos de comparsas tradicionales, disfraces individuales y una serie de elementos que se utilizan dando origen a esa gran identidad del Caribe colombiano como hoy nosotros presentamos nuestro carnaval. Cada una de estas identidades y que recoge toda una esencia tanto de nuestros aborígenes indígenas como nuestros descendientes africanos, que son quizás uno de los dos aportes tal vez de gran significación que podemos tener aparte del legado español. Cada una de estas pues, se dan esas partes raizales de la parte indígena, de nuestros descendientes africanos, donde mayormente se desarrolla esta tendencia de utilizar máscaras tradicionales del Carnaval de Barranquilla, unas elaboradas en maderas, otras en papel maché, y lo último de nuestro desarrollo social dentro de la cultura popular, pues se incorpora la máscara de tela. Bueno, entonces vemos que cada uno de estos municipios tiene algo muy en particular, que cada uno de estos
tienen sus propias identidades, tienen sus propios contenidos, tienen sus propias historias, mitos, leyendas, tradiciones. Todo ese legado histórico pues se da en ese gran recorrido que se da en el Carnaval de Barranquilla. ¿Seguimos? El carnaval actual puede haber tenido ese gran recorrido, se compone de temporada precarnaval y el carnaval propiamente dicho. Cuando hablamos de precarnaval, se hace un mes antes, se hacen los preparativos, la parte de las coreografías, la parte dancística, la parte de la recolección de los fondos para surtir las compras de los elementos que se van a utilizar para ese gran momento del carnaval. Que dura prácticamente el carnaval en sí 4 días y termina con el entierro de Joselito. Martes previo al miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma católica. Durante la temporada de precarnaval, los grupos de danza, músicas de comedias y letanías, así como de disfraces colectivos e individuales, exhiben una rigurosa disciplina en las prácticas casi diarias y de su coreografía o puestas en escena, de sus piezas teatrales. Mientras tanto, inician una laboriosa gestión de recolección de fondos económicos para sufragar los costos de sus presentaciones y vestuario, que entre otras cosas pues siempre pues es costoso, y para eso pues no solamente en esa temporada solamente, sino casi durante todo el año se viene haciendo pues actividades para poder lograr tener en ese escenario pues todos los elementos que se requieren para tener una excelente presentación. Desde finales del siglo XIX y hasta nuestros días, la temporada oficial del carnaval se ha iniciado el día de San Sebastián, el 20 de enero, cuando el alcalde entrega a la reina las llaves de la ciudad y ella, mediante bando que se lee en el Paseo Bolívar en ese entonces, pero que ahora se hace pues en algunos escenarios ya más modernos en nuestra ciudad de Barranquilla, se decreta abierta las festividades. Finaliza la temporada de precarnaval el sábado de carnaval propiamente dicho, cuando se da inicio a la gran fiesta multitudinaria en las batallas de flores, el desfile del Rey Momo y el carnaval de la 44. Ven, aquí se presenta lo que es el bando y escenarios callejeros donde desfilan carrozas, disfraces, comparsas, comedias, y participan cerca de 1 millón de personas entre actores y espectadores. Este es un gran encuentro, una gran oportunidad que es el Ser Caribe, y no solamente el Ser Caribe, porque aquí ya vemos desde el interior del país paisas, pueblos y de otras regiones del país se concentran en estos eventos, mostrando su identidad, su cultura, sus tradiciones. Es un momento maravilloso donde se hace transmisión de conocimiento, donde se hace muestras de saberes y una gran multitudinaria participación de personas que van y visitan a cada una de las poblaciones en donde se desarrollan pues, estos tipos de eventos, como también la parte artesanal, una de las grandes fuentes ricas en donde el turismo entra y forma parte en lo que tiene que ver la parte de la fluidez económica hacia estos tipos de negocios establecidos como identidad tradicional de mantener viva la cultura. Si pasamos. Dentro de la historia y desarrollo y función social, simbólica y cultural del Carnaval de Barranquilla es la función de una triple herencia europea. Vemos desde la parte africana, la parte americana, cada una de estas tres culturas dentro de toda su ideología, pensamientos, toda esa parte de cultura, tradición, costumbres, enmarcado en un solo contexto, el Carnaval de Barranquilla, y que hoy, y decíamos anterior, sobre nuestras venas recorren todo ese contenido.
todas esas raíces ancestrales que podemos decir que hoy le damos vida al origen del Carnaval de Barranquilla, y que sigue y se mantiene, y mientras sigamos transmitiendo conocimiento, mientras sigamos difundiendo, mientras sigamos participando y dándole credibilidad a lo que hacemos aquí dentro de nuestra costa caribe, seguramente esto va a seguir transmitiéndose de generación en generaciones, y muchos van a seguir observando estas grandes riquezas que se concentran en un solo escenario, el Carnaval de Barranquilla, en la que las festividades traídas por los españoles, originadas en arcaicos ritos precristianos del viejo mundo, se combinaron con ceremoniales aborígenes y ritos seculares africanos. Esta función de ritos y creencias tuvo su expresión en las localidades de Santa Marta, Monpós y sobre todo en Cartagena, provincias coloniales en las que el gobierno español y la iglesia tenían un asiento, y donde se celebraba con esplendor, como era tradición, el carnaval que ellos trajeron de Europa. Bien, en estos centros colonizados, los sometidos indígenas y africanos aprovechaban la licencia obtenida para celebrar en las mismas fechas sus celebraciones reminiscentes, con manifestaciones de agradecimiento a las bondades de la naturaleza y a sus deidades, danzando y cantando, haciendo parodia de los usos y costumbres del amo español. Finalmente, todos ellos, sometedores y sometidos, terminaron unidos sus mitos en torno a una fiesta común que cada sector gozaba y vivía a su modo y a su espacio particular, que es el carnaval. Cabe notar que en estas manifestaciones donde los indígenas, los negros esclavos, se daba una licencia, muchos de estos aprovechaban estas fiestas y emigraban, huían, se escapaban. Estos se conocen como los negros cimarrones, y ahí donde lograron de Cartagena seguir la ruta, la cual es donde se hizo al principio. Entonces cada una de estas fueron estableciéndose en cada una de estas regiones, y así se comenzó a tener esa propia identidad. Y sabemos que de todas estas fiestas, estas tradiciones y estas costumbres y cultura, pues hoy en día tenemos esa gran influencia, tanto de los que permanecieron como de los que se fugaron. Entonces, hoy podemos decir que toda esa influencia, toda esa tradición, todas esas costumbres y todos esos escenarios que han dado origen a nuestra identidad popular, pues nos damos ese gran desarrollo cultural que hoy pues enmarca el Carnaval de Barranquilla. Si hay otra diapositiva. Bien, los esclavizados negros provenían en su mayor de las costas occidente africanas, y al igual que los aborígenes, su concepción espiritual animista era no solo diferente, sino opuesta a los de los colonizadores españoles. Sus prácticas religiosas orientaban a la energía mediante el poder de la palabra y la conexión de los ancestros, e integraban a su vida cotidiana una conciencia mágica, ritual, festiva, que solo hubiera tenido cabida dentro del imaginario católico bajo la forma de un pacto con el demonio. Para salvarlos, el clero español impuso a los africanos e indígenas sus propias fiestas religiosas, haciendo coincidir esas celebraciones con el festejo del Día de la Purificación de Nuestra Señora de la Candelaria, el 2 de febrero. Sí, es bien cierto que dentro de esa, pues se hacen como una reminiscencia de las máscaras, de utilizar las máscaras, y hablamos acerca de la parte animal del ser humano, que ha querido pues imitar pues la figura animal en algunos de los contextos religiosos,
y de celebraciones que cada uno de estos utilizaban ciertos actos rituales dentro de su identidad, pues hacían el énfasis en el toro como uno de los animales más fuertes que superaban la fuerza del negro africano, y que a partir de la danza de esta máscara que ellos utilizaban al son de la música, de la fogata y de un cántico alegórico, para que gran parte de esa fuerza del del toro fuera transmitida al negro africano. Pues era algo pues que el clero pues consideraba como un acto pues demoníaco, algo así por el estilo. Entonces para poder darle como un aterrizaje a lo que es la identidad propia, pues es como la purificación, es como tratar de que los que participaban en esos eventos fuesen purificados al final. De hecho, pues ahí se dice que la ceniza, el miércoles de ceniza, es prácticamente como para purificar el cuerpo y librarnos de todas esas energías pues negativas o fuerzas negativas pues, que pueden afectar pues la vida de una persona dentro del contexto pues religioso pues que lo marcaba desde ese punto de vista. Pero cada uno de estas comunidades pues siguen conservando sus tradiciones. Los indígenas, dentro de sus culturas y costumbres, pues cada uno de ellos mantienen viva su identidad, al igual que nuestra descendencia africana. Y como tal, cuando entro a formar parte de esta tradición cultural, las máscaras tradicionales del Carnaval de Barranquilla, pues yo simplemente me encuentro como un contexto y que no difiero en gran parte de los tradicionalistas hacedores de las máscaras representativas de nuestra descendencia, utilizando ciertos colores con ciertas temáticas y haciendo alusión a sus actos rituales o algo mágico o algo pues religioso que consideraban para cada uno de ellos. Y cuando entro a formar parte de la segunda descendencia, pues entro a enmarcar como que el ser caribe. El ser caribe como que esa persona, como que ese ser que tiene una identidad, que tiene un carácter, que tiene un carisma, que tiene una simpatía, que tiene y goza de una gran alegría y un gran gozo. Entonces lo voy transmitiendo en unos colores muy vivos y muy planos dentro de la estructura de la máscara diseñada, llámese torito, tigre, el burro o cualquier otra figura que participan dentro de las danzas tradicionales de nuestro carnaval, como es la danza del torito, y que hay una cuadrilla de máscaras animales que acompañan a esta danza. Entonces cada uno de estos personajes, cada una de estas máscaras tiene una simbología dentro de sus deidades. Pero cuando comienzo yo a tomar la rienda, entonces comienzo a hacer unos aportes en cuanto al diseño, en cuanto a la identidad del ser caribe, que somos mar, que somos brisa, que somos aire, que somos energía, que somos entusiasmo, que somos fauna, que somos flora, y que somos Colombia. Entonces yo enmarco una serie de colores muy vivos, muy bien planos, muy bien definidos, y trato de imitar ese ser caribe con esas características antes mencionadas. Entonces le damos esa identidad y ese aporte que le doy a la cultura popular. Dejo a un lado lo que es el color negro, el marrón, el blanco, el rojo y el amarillo, que son los colores que utilizaban en las máscaras tradicionales de la herencia de nuestra descendencia africana. Entonces todo esto comienzo yo a enmarcarlo en otro contexto. Entonces pues hubo un momento donde hubo una especie de crítica en cuanto a la forma como entro, no a distorsionar la cultura, sino a hacer un aporte. Sin embargo, cuando comenzamos a darle el sentido a esto, en cuanto a la decoración, en cuanto al adorno, en cuanto a la exhibición, en cuanto a utilizar productos masivos para regalos y todo lo demás, el color fue un papel muy importante en esta tendencia de la identidad del ser caribe y de la máscara como una de las representaciones culturales como tal.
Entonces, pues ahí pues quería como hacer un aporte a esta identidad en cuanto a las máscaras. Seguimos, si hay otro aporte. Ok, entonces aquí pues hacemos todo ese recorrido histórico basado en estas lecturas que nos aporte cada uno de estos investigadores y que han aportado a la cultura popular nuestra, que seguramente pues son muchas los aportes que se han hecho, las investigaciones que se han hecho acerca del Carnaval de Barranquilla, la importancia de la máscara como tal, que representa una de las simbologías más representativas y que hemos logrado penetrar no solamente aquí en nuestro territorio, sino a nivel nacional e internacional, logrando posicionar nuestra cultura y también el reconocimiento de nuestra labor, que es una labor que hemos enmarcado y que nos hemos comprometido tanto, que hemos logrado pues transmitir conocimiento a nuestra familia, ese relevo generacional de la familia, partiendo de mis hermanos y luego mis hijos, y hoy pues como docente pues transmito conocimiento a las nuevas generaciones a través de la institución educativa, donde hoy estoy formando a jóvenes emprendedores, conocedores pues de esta temática a partir de todo un proceso de estudio, análisis y de una cadena de valor que da funcionamiento a toda una estructura de visión empresarial, donde se le da pues esa apertura. Entonces todo ese contenido, toda esa dinámica, toda esa parte activa y proactiva que le hemos dado durante 38 años, estamos convirtiendo entonces nuestro municipio como uno de los centros de producción artesanal de mayor incidencia, y que tenemos alrededor aproximadamente unas 35 o 40 unidades productivas que producen artesanía, alrededor de unas 3 empresas ya formadas como estructuras empresariales, y hoy tenemos una institución que a la puesta en escena cree en estos proyectos y se le da pase a la conservación a través de la transmisión de conocimiento. Importante todo esto, lo que está sucediendo en nuestra región, en nuestro municipio, y también las entidades de una u otra forma están siendo participativas para que esta tradición continúe y se mantenga viva por el tiempo. Cabe notar que las máscaras, cada una de estas, que les había hablado anteriormente, que tiene una simbología, tiene unas connotaciones histórico-cultural, tiene una remembranza a través de esas deidades que utilizaban nuestros ancestros, que también la parte indígena nuestra también hace parte de esa reminiscencia, y que hoy pues somos los actores, hoy somos los responsables de poder mantener viva esa cultura, pero también le damos crédito a toda la humanidad, a las cuales han creído por esta cultura, han logrado tener en sus lugares una de estas piezas, y que hoy esas piezas representan la identidad del Caribe colombiano, Carnaval de Barranquilla. Las máscaras son esas máscaras emblemáticas que hoy pues recobran pues esa vida y que le da pues una connotación pues importante, y que hoy pues es motivo de elogio para muchos, porque bueno, cuando hemos participado en muchos escenarios a nivel internacional, y cuando llegamos con nuestras artesanías, estuvimos de pronto en México, allá se hace artesanías en madera y se hacen máscaras, pues claro, por la descendencia africana nuestra, todos estos países americanos, Centroamérica y Sudamérica, donde se desarrolló prácticamente la parte de la esclavitud, y cómo pues cada una de estas países pues en sus culturas y tradiciones tienen el carnaval. Las máscaras representan una de esas identidades. Cómo nosotros como identidad cultural manejamos la técnica de la talla en madera y el esmalte y el esmaltado en la pintura de la máscara como tal, y la riqueza y la belleza que se le da a esa calidad de elementos que utilizamos para poder nutrir y poder darle pues vida a esa madera. Para muchos es causa de admiración. En caso de pronto
Los amigos de México me decían que cómo lograba yo el brillo al esmalte, ya que ellos utilizaban esmalte en algunas máscaras, pero no lograban hacer ese brillo si utilizaba algún tipo de laca, si utilizaba algún tipo de brillo, pues no, ese es brillo natural del esmalte. Entonces son algunos de esos puntos interesantes en donde hemos ido perfeccionando, hemos ido evolucionando y creando un imaginario recreativo a partir de la innovación, a través del diseño, a través de la puesta en escena, lo que representamos y ponemos en función a lo que vamos y es presentar nuestros productos como tal. Entonces, es de materia de satisfacción y de orgullo saber que Dios nos ha dado un talento y que ese talento hoy pues, lo masificamos, o sea, se da para masificar. Entonces, es importante toda esta parte de la evolución de nuestro carnaval de Barranquilla y sobre todo nuestras máscaras tradicionales de nuestro carnaval. Aparte de esa parte de la máscara, comenzamos a tener una diversificación del producto partiendo de la máscara. Entonces comenzamos a elaborar entonces línea de cocina, línea de oficina, accesorios, souvenirs y la parte decorativa, manejando un sinnúmero de productos que sean de utilidad para el consumo, para el uso de las personas que van y quieren pues tener una recreación dentro de sus escenarios, dentro de una fiesta, dentro de un crew, dentro de una oficina, en fin, pues esto pues ha causado un revuelo a nivel pues nacional e internacionalmente. Entonces hoy consideramos que el Carnaval de Barranquilla es una de las fuentes enriquecedoras y uno de los escenarios más propicios para que pues el turismo pues pueda venir y deleitarse y degustar y apreciar las riquezas que tenemos acá en el Caribe colombiano. Este sería pues un poco hablando de esa reminiscencia de lo de ayer y lo de hoy, lo que es realmente el Carnaval de Barranquilla. Muy interesante conversación, Manuel. Le tengo una pregunta. ¿Cómo es el proceso creativo que tienen en el momento de la creación de la máscara? ¿Podría describirlo un poco más? Sí, claro. Bueno, dentro del proceso productivo de la máscara tradicional se hace la selección de la madera. La madera que utilizamos es una madera reforestada, que es la ceiba roja, y se obtiene también a través de aserradero madera legalizada, y esta madera pues es llevada al sitio de labor. En nuestra empresa pues llegan los trozos de madera pues ya cortados por las máquinas. Simplemente allá se lleva el proceso donde se utiliza un 10% del proceso productivo, y el proceso donde se utiliza la máquina de la sin fin y la sierra circular, donde se hacen los cortes. Luego de ahí pasa ya la mano del tallador. El tallador tiene ya claro pues las dimensiones, el volumen, la figura a desarrollar. Cuando ya tiene ya la pieza ya lista, utiliza herramientas como el cuchillo, que son una de las herramientas básicas. Vemos las herramientas de talla, donde utilizamos el formón, la gubia, los cejos, los buriles. Cada una de estas herramientas son muy fundamentales para lograr hacer ya el tallado de la pieza. Y ya cuando tenemos el tallado ya definido de la pieza, de hacer torito, el tigre, viene lo que es la parte del cavado. Y el cavado es la parte que se le perfora en la parte de atrás a la pieza, que es la máscara simbólica de la máscara danzante que utilizan para danzar. También pues de ahí pues pasa el proceso de lijado, y luego viene el proceso de armazón, que ya de unir piezas, los cachos, las orejas, los dientes. Hay piezas que se van adhiriendo a la pieza y ya tenemos la pieza totalmente lista. Ya cuando la pieza está totalmente ensamblada, lijada, entra un proceso de envasado. Se le aplica una base de vinilo, dos manos, dependiendo entonces el grosor de la pintura, y así pues se le quita nuevamente esta base y queda la superficie totalmente lisa para aplicar un fondo
de esmalte el color predominante de la máscara. Por ejemplo, la máscara de tigre, su color predominante es el amarillo. La cebra o el burro, el color predominante es el blanco. Y así sucesivamente, cada una de estas piezas tiene los colores. Y luego ya la parte creativa del artista artesano, que hace el diseño de los colores según lo que tiene ahí como ficha técnica del diseño de la pieza. Y luego ya ahí tenemos ya la terminación del producto, que dura 24 horas en el proceso de secamiento, y luego es exhibida a la sala de exhibición o a la venta al público. Aquí tenemos prácticamente lo que es el proceso de producción de una pieza elaborada en talla de madera. Entonces, realmente hay una tradición que se comparte entre generaciones respecto a la talla de madera, al material utilizado, a las técnicas utilizadas y también hacia las figuras. ¿Has visto en los últimos años alguna diferencia de figuras, unas que se estén implementando que antes no se hacían, o Bueno, dentro de la evolución de la máscara, pues ha tenido una serie de modificaciones y se le han hecho algunos tipos de arreglos. De pronto, pues algunas piezas siguen conservando sus tradiciones. Los nuevos jóvenes artesanos están creando pues innovaciones con otro tipo de colores, otro tipo de figuras, partiendo de que cada uno está buscando la forma de buscar su identidad, que se le dé reconocimiento. Como un día pues lo tuve yo, se me dieron esa gran oportunidad, pues así también están haciendo mucho ese gran momento, y es también histórico pues que las nuevas generaciones vayan creando, vayan innovando y vayan creando nuevas propuestas, y esto pues también a nosotros como maestros artesanos pues también seguimos en la tarea de seguir investigando, seguir diseñando y creando nuevas propuestas que puedan pues mejorar las condiciones sociales y de ambiente, pues la parte ecológica, la parte también pues del escenario donde estamos ubicados. Todo eso tiene que entrar a tener unas mejoras continuas que ayuden al bienestar y a la salud y a las mejoras de nuestra sociedad. Entonces todo esto pues va enmarcado en esos principios. En el caso de mi papá, por poner un ejemplo, mi padre utilizaba las máscaras a través de figuras geométricas, el círculo, el rectángulo, el cuadrado, y a partir de ahí comenzaba a desarrollar las piezas. Antes yo no sabía que él hacía máscaras. Yo me di de cuenta fue porque yo cuando recibí el taller de artesanías de Colombia, taller que llegaron a las instituciones educativas para fomentar el desarrollo de la identidad cultural a través de las máscaras tradicionales en talla de madera y en papel maicení. Yo me fui por la de talla de madera. Pasados 3 meses de 15 quedamos 2, después quedé yo solo, después me tocó ausentarme. En la finca de mi padre, ahí yo estaba elaborando tratando de hacer una pieza según lo que había aprendido del maestro Francisco Padilla, uno de los maestros tradicionalistas de la población, quien tuvo a bien pues, a apoyar el desarrollo cultural y de formar pues, a las generaciones en ese entonces. Pero por motivo de estudio no pude continuar. Yo traté de hacer algunas piezas ahí, pero yo no me salían las piezas, no me salía de lo que yo quería pues, desarrollar. Mi padre, por 3 días, viéndome el intento de que quería hacer una pieza, me ha hecho a un lado y comienza a tomar un machete, afila un cuchillo de cocina, saca como un formón de la lima de afilar los machetes para cortar la hierba del ganado. Y así, en ese vi que lo vi como que ya tenía ya listo su escenario, su puesta en escena ahí, como que lo hizo pues ahí como que ya
yo voy a entrar a enseñarle a mi hijo. Y vi cómo mi padre comenzó a devastar la pieza, utilizando, claro, las figuras geométricas, y en menos que canta un gallo vecino de nosotros acá, ya tenía un boceto de la máscara del burro, y luego le fue dándole forma con los formones, con algunas, con el cuchillo, y bueno, entonces yo quedé abismado, quedé perplejo de ver cómo mi padre pues desarrollaba con esa habilidad, esa destreza, esa máscara. Entonces yo creo que va a ser mi maestro, y desde ahí mi padre se convierte en mi maestro, mi tutor. Y pues al decirte que cuando comienzo a incursionar lo que es la parte de esas figuras geométricas, la máscara realista que hacía el maestro Padilla con la máscara de Malambo, recuerda que Malambo, Barranquilla, Galapa fueron uno de los centros de escenario de mayor afluencia de la cultura popular de Carnaval de Barranquilla, en los aportes que le hacían a la cultura. Entonces eran los tres escenarios, pero más sobresalía Malambo. Malambo queda relegada y Galapa toma posesión, y Galapa se convierte en uno de los centros de producción artesanales más importantes. Bueno, ahí en ese momento pues, comenzó a retomar pues de esos tres conceptos de lo geométrico de mi papá, la máscara realista de los maestros acá de Galapa, y la de Barranquilla, máscaras de descendencia africana, máscaras más hacia los abstractos, más planos, más hacia esa parte de esa simbología que ellos utilizaban para sus máscaras danzantes. Bueno, ahorita eso yo comencé a tomar esos tres conceptos y lo apliqué en un estilo que me diera origen a Manuel Pertús como una de las representaciones de innovación en el diseño de la máscara. Entonces ahí hicimos un aporte, y hoy pues es uno de los aportes que tenemos acá en el municipio, y hoy se conoce la máscara pues ya como uno de los íconos del Carnaval de Barranquilla, el diseño del torito, que es la estrella, los puntos de colores y la bandera colombiana. Entonces son uno de las simbologías más importantes que ha tenido una tradición, una trascendencia a nivel internacional, y pues hoy nos posiciona en uno de los contextos importantes acá en la localidad, en nuestro Carnaval de Barranquilla. Muchísimas gracias por tu participación y por compartirnos estas experiencias tan importantes. Creo que es muy importante también que mostremos toda esta trascendencia, toda esta trayectoria que tienes tú, tu madre, toda esta tradición que te sigue enriqueciendo. Muchísimas gracias por haber sido parte de este conversatorio, y quiero dejarnos tus redes sociales, redes de contacto, para que las personas interesadas se contacten. Ok. Gracias, María Alejandra. Estamos aquí pues para servirte en todo lo que podamos. Muchas gracias por haber asistido también a los participantes, y que tengan una buena tarde.